Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, como siempre, cada lunes aquí con ustedes, con el gusto de estar con ustedes para este taller de historia. Y saludos muy cordiales desde Mérida, Yucatán, desde el club, desde nuestro club, Yucatán Country Club, aquí en la ciudad de Mérida, ¿okay? En este bello espacio que es el que nos patrocina este taller, donde nos llega ya pues a todo el mundo. Gusto saludar a toda la bellísima República Mexicana, a mis amigos de San Luis Potosí, que constantemente mandan mensajes de saludos, ¿ok? Tienen ustedes todo mi cariño de San Luis Potosí, de Felipe Carrillo Puerto, aquí cerca de Yucatán, en Quintana Roo también. Muchas felicidades a todos los de Carrillo Puerto, qué bueno que ven este taller. Cancún, Quintana Roo, Guadalajara, Puebla, ¿ok? Ciudad Cerdán, que me ha escrito también, qué gusto saludarles a todos. Baja California, y también del extranjero, de California nos escriben mucho, y de Albi, de Francia, de Albi, los amigos de Albi que nos escriben también, qué bueno que ven desde allá, que hay mexicanos interesados en su historia, para no perder sus raíces, y también, fíjense nomás, desde Alemania, ¿okay? En Hamburgo también nos ven, ¿okay? Y felicidades también, y saludos a los mexicanos que ven, que se reúnen a ver esto en la ciudad de Hamburgo, allá en Alemania. Pues todos sean bienvenidos, y desde luego a mi querida y linda Mérida, mi ciudad natal, también pues todos los que nos ven aquí, con el favor que nos hace nuestro club Yucatán Country. ¿Okay? Pues bien, seguimos con este tema que veo que ha apasionado a muchos. De por sí la figura de Porfirio Díaz es apasionante, porque él vivió, pues no llegó a los 100, pero sí cerca estuvo, 85 años de una historia muy movida en México, porque él va a nacer poco tiempo después de la independencia, pero le va a tocar vivir todo ese tramo juarista, el lerdista, la intervención, el imperio, y evidentemente él mismo va a hacer historia. ¿Okay? Bien, pues hoy nos toca ver, dentro del tema que vemos general, que se llama Porfirio Díaz, héroe y dictador, hoy nos toca ver el tema que se va a llamar la era tuxtepecana. ¿Okay? La semana pasada comentamos que debido al plan de Tuxtepec, Porfirio Díaz había derrocado a Lerdo Tejada, había dejado fuera de la jugada a José María Iglesias, ¿okay? Y ya con el triunfo militar y político, ¿okay? Y con la victoria realizada en la batalla de Tecuac, donde gracias a su compadre Manuel González logra derrotar a las fuerzas del general Alatorre y vence al ejército lerdista, y Lerdo tiene que huir con un pequeño grupo de leales como la familia Romero Rubio y Mariano Escobedo, que nos protege. Logran salir rumbo a los Estados Unidos, donde Lerdo se va a refugiar hasta la ciudad de Nueva York, y en donde pues ahí va a esperar quizá algún día que cambien las cosas. Nunca cambiaron para él, y pues tristemente ahí se va a quedar a pasar sus últimos días. Fue una historia de don Sebastián, poco se ha estudiado de él, pero les he comentado una historia muy triste, porque fue muy solitario, debido a que era soltero, toda su vida lo fue, nunca se casó, no se le conoce más que un solo romance. Alguna vez les he comentado cuando estuvo con Benito Juárez en Chihuahua, pero no de Benito Juárez, bueno, o sea, que se enamoró de Benito Juárez, se enamoró de la hija del gobernador de Redilla de Chihuahua, y la trató de enamorar, pero no le hizo caso a la chiquita esta, ¿okay? Me parece que se llamaba Manuela Redilla, me parece, y pues él nunca más se supo de ningún otro romance que haya tenido. Entonces vivió solo, y cuando viene el destierro, cuando cae en desgracia debido a la victoria porfirista en la era, a que el plan Tuxtepec lo bota el poder, pues se refugia solitariamente. Al principio comparte con su fiel amigo don Manuel Romero Rubio el destierro, pero pues obviamente hay una diferencia enorme. Lerdo no tenía familia, podía vivir y esperar todo el tiempo que quiera. Don Manuel Romero Rubio tenía familia, una esposa y varias hijas, y evidentemente pues don Manuel Romero Rubio llegó el momento que digo, yo tengo que volver, y pues no le gustó a don Sebastián, porque por lo general un soltero empedernido nunca entiende al amigo casado, como fue el caso de don Sebastián, porque no sabe lo que es tener una familia. Y entonces se molesta, se rompe la relación bastante cercana que había, y don Sebastián entonces ya se queda completamente solo. Y esos últimos años, alrededor de 10 años que don Sebastián pasó solo en Nueva York, hay muy poco que se sabe de él, porque pues vivió casi oculto, nunca aprendió el inglés. Entonces era un individuo que entendía algo,
pero pues salía muy poco de su departamento en la antigua Quinta Avenida. Algunas veces se le vio en el Central Park, pero al final de cuentas muere solo, triste, ¿okay? Muere de neumonía en la ciudad de Nueva York en 1889. O sea, si él cae en el 76, 13 años después fallece don Sebastián Lerdo Tejada. ¿Se imaginan ustedes esa soledad? Hay, como les digo, pocos escritos sobre él y es difícil escudriñar sobre todo esos últimos años de soledad. Solo podemos imaginarnos. Imagínense ustedes los inviernos tan fríos en Nueva York como los pasó él solo. Sí, tenía sus criados, sus sirvientes, pero definitivamente la soledad, pues como dicen que es buena consejera y otros no tan buena. Pero en fin, okay, aquí despedimos a Lerdo y quedamos con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, después de una serie de situaciones y de que su compañero, su amigo poblano, don Juan N. Méndez, es nombrado presidente provisional para que a su vez él convoque elecciones y Porfirio entre ya legal, legítimo y triunfante, ¿okay? La razón que le da siempre al vencedor hace que Porfirio Díaz tome posesión de la presidencia de la República el 5 de mayo de 1877. Claro, pero se le daba un efecto retroactivo desde el 1 de diciembre de 1876, porque su periodo terminaría el 30 de noviembre de 1880. Y recuerden que la bandera que había utilizado en Tuxtepec, en la Noria igual, pero en Tuxtepec, como fue la que ganó, era la bandera que se va a imponer dentro de la Constitución del 57, la no reelección. Eso es algo que tenerlo muy en cuenta, porque Porfirio sabía que solo tenía esos años, un corto tiempo, para demostrar que su gobierno era diferente al de don Sebastián y al de Benito Juárez. La pregunta que nos hacemos es, efectivamente sabía que tenía ese corto tiempo. La pregunta es, ¿lo pensaba cumplir? Eso es lo que no podemos definir, pero las circunstancias quizá nos pueden dar la respuesta posterior. Bien, a este periodo, que abarca de 1877, cuando ya Porfirio Díaz toma el poder, hasta 1884, se le conoce como la era tuxtepecana. Porque como comentamos en los últimos minutos de la clase pasada, ¿okay?, era que Porfirio se va a rodear con su gabinete, va a quitar a lerdistas y juaristas y va a poner a sus amigos, a todos aquellos que participaron, ya sea política o militarmente, en el plan de Tuxtepec, y que de alguna manera a ellos les debía la victoria. Y mencionamos algunos, como Manuel González, como a Jerónimo Treviño, como a Ignacio Luis Vallarta, en fin, a varios que habían participado en todo esto. Entonces se rodea de pura gente de Tuxtepec, por eso se le llama, o sea, Tuxtepec por el plan, ¿no?, que hayan sido de allá. A todo esto se le conoce como la era tuxtepecana. ¿Okay? Y don Porfirio, ¿okay?, ya una vez sentado y apoltronado en la ambicionada silla presidencial por la que él había tratado de luchar durante 10 años, porque desde 1867, cuando triunfó sobre Márquez y recibió a Juárez en la capital, su sueño era ir ser presidente porque sentía y creía merecerlo, no se le hizo realidad, sino hasta 10 años después, hasta 1877. Ahora había que demostrar que él merecía la confianza del pueblo mexicano. Había subido con el apoyo popular, había subido con el apoyo militar y había subido con el apoyo de la nueva clase política que subía con él, los tuxtepecanos. Y lo primero que va a hacer Porfirio es ver cómo estaban las finanzas. Y como de costumbre, mal. Lamentablemente, los 15 años que gobernó Benito Juárez, las finanzas estaban hechas un desastre. Prueba de ello, se acuerdan ustedes, que Juárez tuvo que suspender el pago de la deuda exterior porque no había dinero. Lamentablemente, los últimos 5 años de Juárez, después de la victoria sobre Maximiliano, fueron años en mucho perdidos. Porque en vez de imponer la paz, don Benito impuso la guerra. Y hubo una serie de guerras civiles, no coherentes, no una nacional, pero sí en los estados, todos estaban en plena rebelión contra Juárez.
Es la época, como hemos comentado en su momento, de una dictadura de Benito Juárez. Entonces, el dinero, pues bien, gracias. Y cuando sube Lerdo, Lerdo trata de imponer la paz, sobre todo que la pelea más grande era con Porfirio, y Porfirio se va a retirar en apariencia. Pero aún así, Lerdo atiza el fuego porque va a empezar a aplicar extemporáneamente y radicalmente las leyes de reforma que ni el mismo Juárez había aplicado de manera tan ruda como la aplicó Lerdo, cuando expulsa a las hermanas de caridad, cuando expulsa a los jesuitas. Entonces todo esto atiza la hoguera también. Entonces volvemos a lo mismo, no hay paz, y pululan los ladrones. Desgraciadamente los gobiernos mexicanos han, en vez de destruido la pobreza, han destruido la riqueza. No se trata de acabar con los ricos, y no estoy hablando en el sentido de matarlos, se trata de acabar con la pobreza, y es lo que además han fomentado. Lamentablemente cada vez había más pobres y más huérfanos en el país, y más viudas y más madres solteras. Era un desastre. Y al expulsar a las hermanas de la caridad, todo se empeoró, porque ellas eran las enfermeras, las que atendían a los heridos, las que atendían orfanatorios, las que tenían beaterios. El Estado mexicano no tenía esa infraestructura. O sea, todo lo que nos explican oficialmente, nos explican una cara, pero realmente la otra cara, que es la real, no la explican, que fueron más perjudiciales las leyes de reforma y lo que ocurrió con Juárez y Lerdo que lo que positivamente hicieron. Eso es hablado en el sentido administrativo. Entonces, era lo que se topó Porfirio, con esa cruda realidad, y había que solucionar. Ya no se trataba aquí, ya México no podía esperar más. Desde que el 16 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo dio el grito de independencia y empezó la era violenta de México, no había habido paz en México. De 1810 a 1877 estamos hablando de más de medio siglo de un sistema violento. Quizá porque es la naturaleza del mexicano, porque debajo quizá de todo lo que hoy es México se encuentra el espíritu de Huitzilopochtli, que pedía sangre, guerra y muerte. Quizá es un signo de México. El esoterismo quizá lo puede explicar mejor que yo. Pero de todas maneras, era una era violenta. No se conocía la paz. Se conocían los golpes de Estado, guerras intestinas, guerras internacionales. Si un viajero de 20 años, por ejemplo, o un mexicano de 20 años, vivía en México y en 1830, empezando el régimen de Santana, se iba al extranjero y volvía en 1870, se encontraba con un México exactamente igual al que dejó. Calles empedradas, sucias, nada nuevo, todo exactamente igual, eso sí, más miserables. O sea, nada había cambiado. ¿A qué voy con este ejemplo? Que México no había avanzado. Y no había avanzado porque no había podido avanzar. Si todo era guerra, 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 guerra. Y al no avanzar, México se había quedado totalmente rezagado en el concierto de las naciones. Estados Unidos, avanzadísimo. Europa, avanzadísimo. Y hasta varios países hermanos de Sudamérica también ya habían avanzado. Pero México estaba anclado en un pasado del cual no salía porque no podía. Estaba como que se metió en un hoyanco y no lograba salir. Porfirio lo va a tener que sacar, y lo va a sacar. Y al pan y al vino vino, lo bueno bueno y lo malo malo. ¿Qué va a hacer Porfirio Díaz? Para empezar, se da cuenta de que esto era como una ecuación. Les recuerdo, y ya lo comenté en clases anteriores, que Porfirio Díaz tenía una mente empresarial. Se había dedicado a la empresa durante la Noria y también durante Tuxtepec. Se dio cuenta de que había algo muy importante que hacer. México estaba en desorden.
México estaba en plena era violenta. Y estas dos cosas lo conducían al retraso material, político y económico. Por lo tanto, fíjense qué interesante, ¿eh? Había que combatir, así como el blanco, su contrario es el negro, como el agua o el fuego, su contrario es el agua, así había que combatir. Al desorden, ¿cómo se le combate? Con el orden. A la violencia, ¿con qué se le combate? Con la paz. Y si estas dos lograban cuajar, por lógica vendría el tercer punto. Ante el retraso, venía la modernidad, que en ese entonces se le llamaba progreso. Luego entonces, el famoso lema porfirista tuxtepecano fue orden, paz y progreso. Esas serían los tres principios motores para que en esos 3 años y medio que le quedaban, Porfirio empezara a sembrar todo esto. Meter orden para que haya paz y para que haya progreso. Una simple ecuación. El orden trae la paz y la paz unida al orden, por lógica, tiene que venir el progreso. ¿Y dónde lo sacó? De lo contrario. Él hizo la operación mental contrario sensu. Desorden, violencia, retraso. Lo contrario, orden, paz, progreso. Esa es la clave. Tan sencillo como eso. No estemos peleando de que porque los españoles los conquistaron, que porque maldito Hernán Cortés, que porque Hidalgo era buena onda. O sea, dejemos eso. Es tan sencillo, ya nos marcaron el camino. Ah, pero lo marcó Porfirio Díaz. No, todo lo que hizo fue malo. Por Dios. Entonces, tan sencillo. Y lo va a aplicar. Claro, va a tener a su alrededor a gente muy pensante, muy inteligente y que pretendía hacer lo mismo. Claro, se iban a beneficiar. Pero si yo beneficio al país y beneficio yo, no tiene nada de malo. Que me beneficie yo solo a costa del país, eso sí. Eso se llama corrupción. Mentecatez. Pero cuando ambos salen beneficiados, pues es lo lógico de una empresa. Entonces había que hacerlo. Y empieza lo primero. ¿Cómo meter orden ante ese desorden? Se da cuenta don Porfirio que la mayoría de los salteadores de caminos eran exsoldados, que cuando Benito Juárez licenció el ejército, además él había sido soldado, Porfirio, ¿okay? Bueno, y de hecho lo era, pues no le gustó que de una manera tan injusta se les pagara así a los que habían defendido la patria contra Maximiliano. Les dijera muchas gracias, pero ya no te necesito. ¿Okay? Ahí está tu sueldito y vete a tu casa. Oiga, pero yo no sé hacer nada. Ve qué haces. Veo qué hago, pues vuelvo salteador. Y entonces pululaban por casi toda la República los salteadores, muy similar a algo así como hoy los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque eran unos salteadores que el pueblo protegía y los veían buenos, porque ayudaban al pueblo, mucho más que el gobierno. El gobierno no ayudaba a nadie, mucho más que el mismo gobierno. Y así tenemos a varios: al Tigre de Alica, el bandolero bueno, al famosísimo Chucho el Roto, el Robin Hood mexicano. Eran salteadores, sí, pero con el pueblo bajo les daban así, así. O sea, los protegían. Pues había que dar con ellos para que se acabara ese momento. ¿Y cómo dar con ellos si el pueblo los protegía? Entonces don Porfirio se le ocurre crear una especie de policía secreta que se va a llamar los rurales, la compañía de los rurales. ¿Qué eran estos? También eran bandoleros, nada más que Porfirio los iba a jalar y les iba a decir: déjate de bandolear, vas a trabajar para mí, vas a ser un patriota, de ver, un patriota. Nada más que tú vas a decir dónde están, vas a localizar dónde están las guarillas de todos esos bandidos, ¿okay? Y serás un patriota y se te va a pagar, deja de robar, y se te va a pagar bien. Pero es que me conoces como negro, no te preocupes, no vas a vestir como policía ni como militar, sino como normal, como estás ahorita.
El chiste es eso, que sea secreto. ¿Y saben qué? Funcionó. Porque en esos años cayeron la mayoría de los bandoleros. Cayeron. Y evidentemente, como bandoleros que eran, se les enjuicia, y además ex soldados o ex militares la mayoría, se les hacía un juicio sumarísimo y toma todo. O sea, los fusilaban. En pocas palabras, se empieza a ver resultados a los 3 años de la paz. Algo que el mexicano de la nueva generación no conocía. Un niño que había nacido en el 60 y tenía en ese entonces 17 años no conocía la paz. Y vamos, que viene nacido en el 50 y tenía 20 y tantos años, no conocía la paz. Hasta uno de 70, cuando se empieza ya a poder viajar tranquilamente, salir más allá de las garitas de México con tranquilidad para llegar a Veracruz, que no tenías que ir custodiado, ya podías viajar en tu carruaje tranquilamente, llegando con tus maletas y todo. Empiezan a ver la bondad de lo que estaba haciendo Porfirio Díaz, porque antes no era fácil viajar. Sí, se podía ir a Veracruz, pero quienes iban, los políticos super custodiados, y al menos hasta ellos los atacaban. Pero una persona X que hiciera un viaje de Veracruz a México o de México a Veracruz, ¿okay?, llegaba a su destino con un barril, porque le habían robado hasta la ropa. Sobre todo el lugar famoso ese de Río Frío, las salidas de México, era muy famoso. Manuel Paynos hizo una obra de eso, de esa época, los bandidos de Río Frío. Entonces, nadie salía de su ciudad, porque los caminos estaban infestados de bandidos. Así ni el comercio podía fructificar. Por eso había un chorro de contrabando, sobre todo en Veracruz. Porque ¿cómo metes orden si hay un desorden? Pues Porfirio lo va a empezar a meter. Total y completamente. Y un orden que se va a transformar en una paz. Para 1879, el presidente Díaz ya se le empieza a decir por algunos el general Porfirio Díaz. El general Don Porfirio. Empieza a aparecer el Don, que luego va a ser mucho más famoso años después. Algo muy interesante igual. Con la paz, Porfirio empieza a tratar de que si hay paz interna, paz externa. Hay que hacer ya las paces con los países que tradicionalmente estaban peleados con México, especialmente con España, con Francia y con Inglaterra. No les había pagado. Nunca se cumplió el Tratado de la Soledad, de que al tercer año se le pagara. No se cumplió. Y no se cumplió porque vino lo de los franceses y luego y además nunca hubo dinero. No se le podía pagar ni un peso. Y evidentemente ni Francia, ni España, ni Inglaterra tenían relaciones diplomáticas con México, ni el famosísimo Estados Unidos, que veía con recelo todo lo que estaba pasando. Querían a Juárez, sí, pero después de Juárez ya marcaron una distancia. Tan es así que Lerdo, cuando huye de México, no renuncia a la presidencia. Él ostenta el título de presidente porque él pensaba que, como liberal que era, Estados Unidos lo reconocería como presidente, pero no fue así. Estados Unidos apoya al que le interesa, y Lerdo era un cadáver ya, no lo iban a apoyar. Estados Unidos estaba pensando en que tal vez era bueno apoyar a ese militar oaxaqueño. Entonces, junto con la paz interna, había que buscar la paz externa. El primero en hacer las paces va a ser Francia. Efectivamente. Para 1878, ya Napoleón III ya era un personaje anacrónico y sobre todo satanizado en Francia. Napoleón había caído en la guerra franco-prusiana en el año de 1870. Había sido hecho prisionero por las tropas de Bismarck y debido a su rango lo condenan al destierro y se va desterrado Napoleón con su familia a Inglaterra, donde ahí muere en 1873. Estamos hablando del 78. Por lo tanto, ya había un gobierno republicano en Francia.
Y este gobierno republicano, ¿okay?, que evidentemente satanizaba y anatematizaba todo lo que había hecho Napoleón III, y una de las cosas había sido invadir México, pues rápidamente Trump, sí, te reconocemos. Lo que es, cuando se te clava la guerra, que te quede claro a ti, general Porfirio Díaz, no fue Francia quien invadió México, fue un déspota llamado Napoleón III, que ya no está. Francia siempre ha sido amigo de la libertad, amigo del liberalismo, ¿okay?, y no fue Francia, fue el gobierno de ese déspota. Entonces rápidamente, ¡zum!, viene también la relación. España al poquito tiempo, el único que va a tardar bastante y no lo va a hacer hasta unos 10 años después, va a ser Inglaterra. La reina Victoria, muy quisquillosa, no va a reconocerlo junto con los demás. Y Estados Unidos. Estados Unidos sí quería reconocer a México, pero evidentemente, como son ellos, antes que nada, a ver qué ganaron, dónde estaba la ganancia para ellos. ¿Okay? Y van a mandar una comisión para que se entrevisten con Porfirio Díaz en 1878, ¿okay?, para ver, bueno, te reconocemos, pero ¿dónde está, como se diría hoy en día, las posibilidades de inversión? O sea, ¿dónde, qué podemos hacer? Durante años hemos intentado, pero ustedes se han vuelto un desastre y no se ha podido. Cuando Mr. Sloop intentó invertir en Tehuantepec, se armó un desastre, vino la guerra y no se puede hacer nada. Bueno, ahora vemos que hay más paz, queremos hablar contigo. Y una comisión, ¿okay?, de norteamericanos, entre políticos y empresarios, van a llegar a México a finales de 1878 para estar aquí como 2 o 3 meses para hablar con Díaz. Y aquí va a ser el primer punto. Don Porfirio se va a dar cuenta de algo muy importante: el idioma. Don Porfirio con trabajo hablaba, bueno, porque exageré, no con trabajo, pero hasta el español lo hablaba mal. ¿Por qué? Porque a diferencia de Juárez, que se pasó su vida en la academia y se pasó la vida en lugares civiles y con gente que se rodeaba muy culta, Porfirio Díaz no. Y aunque Juárez era de mucha más raza indígena que Porfirio, Juárez era más pulido académicamente que Porfirio. Porfirio su vida la había hecho en los cuarteles, con los militares, con los soldados, que con trabajo sabían hablar español muchos de ellos. Entonces tenía los defectos del lenguaje propio de un mal estudiado español. Por ejemplo, nunca pudo cambiar su manera de decir la palabra silla o amarillo, y decía silla, está amarillo esto. Nunca pudo. Nunca pudo decir también la palabra, por ejemplo, la 1 de la tarde. Él decía, son la 1. Ya son la 1. Ya son la 1. La 1. O también lo clásico, el maíz. Nunca pudo decir maíz. Sigo digo maíz. Ese gallo quiere maíz. Ese gallo quiere maíz. Jamás pudo, ni cuando ya era un anciano. No pudo. Le recuerdo que además a él le daba mucho trabajo improvisar. Y le recuerdo también que le daba mucha pena hablar en público. Casi todo tenía que leer y lo malleía, además. Eso no le quita el mérito de la modernización, ¿okay? Pero era un personaje que tenía esos conflictos. Pues imagínense ustedes, un personaje así. Y además otra cosa, ¿okay? Venía una comisión, por primera vez venía una comisión empresarial norteamericana a hablar con un presidente. Y la mera verdad, al toparse con él, con Porfirio, que no entendió nada de nada, otra cosa muy importante, igual, era extraordinariamente moreno. Digamos que Juárez igual, sí es cierto, pero Juárez no trató más
que con McLean y con uno que otro, así, incidentalmente norteamericano. Pero Porfirio venía, o sea, tenía que tratar con gente porque ya querían venir a invertir. Entonces, aunque no era chaparrito, pero era sumamente moreno, todavía no era el Porfirio, que quede claro, no era el Porfirio Díaz que conocemos con su pelo blanco y así, no, para nada. Era todavía el Porfirio Díaz, tenía su bigotita así, su barbita así tipo indio tizoc, ¿ok? Y todavía muy tirando a lo indigenista, pero más que nada a lo populachero. Entonces, no entendían nada. ¿Y cómo se entendieron? Por el gabinete. Había quienes sí sabían inglés. El licenciado Luis L. Vallarta lo ayudó mucho en esto. Y don Vicente Ría Palacio, que era su amigo, que él había sido educado en los mejores colegios de la época, porque su papá era don Mariano Ría Palacio, un gran abogado, como les he comentado en su momento, lo comentamos en su momento, si ustedes se acuerdan, fue el abogado defensor de Maximiliano, aunque era liberal, pero Maximiliano lo eligió a él. Entonces, ahí se fue entendiendo, y los norteamericanos fueron llevados a paseo por los principales lugares cercanos al Valle de México. Y lo primero que se dieron cuenta era que México no tenía lo esencial para poder ser un país productivo. Los medios de comunicación, todo el mundo, y estoy hablando de casi todo el mundo, al menos el mundo que se entendía en esa época como civilizado, ya tenía el ferrocarril, y México no tenía más que una que otra riel que estaba sin terminar. En vez de se asombraron, ¿cómo era posible? ¿Cómo era posible? Por muy sencillo, porque había pura guerra. Mr. Sloop, desde la época de Santana, intentó hacer un ferrocarril interoceánico, el mismo de Tehuantepec, no pudo, por el relajo de la guerra, y eso lo vimos en la época de Santana. Bueno, vimos los que hicieron el honor de tomar el taller de Santana. Entonces no había comunicación. El telégrafo, la línea telegráfica a lo más lejano que llegaba era a Veracruz, por el lado del mar, y a Querétaro. Lo demás era viva México. ¿Y por qué no había más? Porque ¿quién las construía? Si había pura guerra, número uno. Y número dos, la lana. ¿De dónde le iban a sacar si se les gastaba en pura guerra? Se comprometían a pagar lo que no tenían ni iban a tener los gobiernos, como fue el caso de Miramón, que hizo un préstamo ruinoso. Se comprometió, prestó $1,000,000 de pesos y se comprometió a pagar 15. Si no tenía $1,000,000, ¿cómo iba a pagar 15? Pues así lo hacían casi todos. Y era de lo que vivían, pero vivían para la guerra. Ya tenía que cambiar. Y entonces Porfirio, pues les da muchas facilidades, que se le ha criticado. Es que entregó México al extranjero, en especial a los Estados Unidos. Es que fue un antinacionalista. Habría que entender que fue eso. Yo me pregunto si Álvaro Obregón no hizo cosas peores, o si Carranza, tampoco no se vendió Carranza a Estados Unidos, o si Madero, ¿quién le costó a Madero la revolución? Los norteamericanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O una de dos, o los que dicen esto son una bola de ignorantes que no saben la historia posterior a Porfirio Díaz, o son una bola de cínicos. Porque los presidentes en Manaos, la revolución, más de uno, y estoy hablando poco, pues, por favor, han sido entreguistas de los tesoros nacionales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, les dio esas facilidades, efectivamente, sí se las dio, porque era importante para que se viera el progreso. Si ya había, o estaba en vías del orden y en vías de la paz, ahora faltaba la otra vía, y además le urgía el tiempo, porque no tenía tiempo, solamente iba a tener el tiempo necesario porque ya había la no reelección. Entonces le urgía a Porfirio Díaz
que esto se solucionara lo más rápido posible. Mientras tanto, el campo, aplastaban rebeliones que podían haber, porque hay otra cosa: el grupo lerdista no estaba realmente derrotado. Sin embargo, con los guardias rurales o la policía rural y el ejército encabezado por el general Hinojosa, Pedro Hinojosa, por Manuel González, que era el secretario de guerra, por el otro Manuel González Cosío, por Carlos Pacheco, que la mera verdad no parecía un lisiado, pero era súper lisiado. Carlos Pacheco era un gran amigo de él, general, pero en las batallas para defender a Porfirio había perdido el brazo derecho, la pierna izquierda y el ojo derecho. Y sin embargo, aún así, montaba a caballo. Pues todos estos iban aplastando. Y por lo tanto, ya ni siquiera se sabía las noticias de que había rebeliones. Porque además la gente ya podía salir, era importante esto. Ya podían ir que a su haciendita, que a esto. Ya no, estaban ahí, me van a asaltar, me van a quitar la ropa. Voy a venir en un barril. No, ya no. Pero en 1879 hubo la única rebelión, que no fue rebelión, no llegó a serlo, pero algo que para muchos se manejó mal por Porfirio Díaz. Para otros era necesario hacerlo, pero sí va a manchar estos primeros 4 años de la era tuxtepecana. El famoso evento conocido en la historia como la conspiración de los marineros lerdistas del barco Libertad, anclado en Veracruz. Y aquí vamos a hablar, porque esto sí es importante, fue lo más importante que ocurrió en ese sentido político para Porfirio Díaz en este momento, 1879. El gobernador de Veracruz era su íntimo amigo Luisito Mier y Terán, de don Porfirio. Como les dije, cambió a todos, ya era una nueva gama de políticos que estaban en el poder. Un tipo igual preparado, con idea empresarial. De hecho, para 1879 pasaba vacaciones en Veracruz con Luisito Porfirito, que ya tenía para ese entonces como unos 8 años o 7 años. Pues, ¿qué pasó en Veracruz? En Veracruz se había metido orden. Había un grupo de contrabandistas de mercancía que venía de Europa, Cuba, Sisal, Campeche, Alvarado, Veracruz. Y se habían hecho de un negocio ilícito un montón de gente, principalmente amigos del Lerdo. Cuando viene a imponerse el orden, se bloquea todo el contrabando y pone policías Luis Mier y Terán para que se acabe el contrabandismo. Y entonces todos los barcos que llegaban de Yucatán, por ejemplo, eran súper revisados. Y cuando se descubría alguna mercancía ilícita, se decomisaba. Esto hizo que la clase social que vivía lerdista del contrabando se molestara. Se molestara. Y se empieza a oír en los muelles que había una conspiración que estaba efectuando de un barco que llegaría de Campeche, que era el barco Libertad, se llama el barco. Y que ahí, venía una bola de conspiradores que lo que harían sería empezar a fomentar la rebelión para derrocar a Luis Mier y Terán, recuperar Veracruz, poniendo un gobernador afín a ellos y un golpe a Porfirio Díaz. ¿Qué era el temor? Que se achacaba a estos que venían de Campeche, que eran lerdistas, que eran del grupo de Sebastián Lerdo Tejada. El rumor le llegó a Luis Mier y Terán. Y Luis Mier y Terán empieza a esperar la llegada de ese barco. El barco llega, pero no atraca en Veracruz, sino en Alvarado, otro puerto. Y ahí se bajan varios,
lo cual su actitud fue sospechosa, porque esos que se bajan se dirigen a Veracruz. Y luego, ya que ellos están adentro en tierra, que nadie sabía por qué se habían bajado ahí, el barco sigue a Veracruz y atraca en Veracruz. Entonces la actitud fue muy sospechosa y empieza una serie de rumores, la rumorología tremenda en Veracruz, que asusta a Luis Mier y Terán. Luis Mier y Terán hace las investigaciones y consigue el nombre de los que se habían bajado en Alvarado. Un tal Cueto, un tal Hernández, una serie de cosas, ¿okay? Eran como 9 y que tenían contactos, que iban caminando para pasar desapercibidos rumbo a Veracruz, con 2 lerdistas que eran famosos porque se habían beneficiado del contrabando. Estos nombres se los pasa a Porfirio Díaz, que era el presidente. Y aquí viene la cuestión tremenda. Porfirio Díaz le envía a Luis Mier y Terán un telegrama cifrado. Ese telegrama, el único que dice haberlo visto, además de Luis Mier y Terán, fue el famoso historiador que en ese momento era juez de distrito en Veracruz, llamado Rafael de Zayas Enríquez, que luego fue un historiador muy importante y cronista de México, amigo de Porfirio Díaz. Entonces era muy joven, era juez de distrito en la ciudad de Veracruz. Fue el único que dice haber visto el telegrama cifrado. Cifrado quiere decir estaba en clave, con números. Que cuando se descifró con una libreta, donde estaban los signos secretos que Porfirio Díaz manejaba desde hacía tiempo, y lo descifra Luis Mier y Terán, ¿okay? Y se escribió este telegrama que nadie vio salvo Rafael de Zayas. Decía así, ¿ok? Detén, estaba tuteando a Luis, porque era su amigo. Detén a los 9 sospechosos, más a los 2 que son los contactos lerdistas, ¿ok? E inmediatamente fusílalos, al igual que a la mitad de la tripulación del barco Libertad. Ese era el mensaje. Y Luis Mier y Terán, tomando en cuenta que eso era la orden de Porfirio Díaz, los detiene sin juicio y sin nada en la noche, en el cuartel militar de Veracruz, como si fuera algo malo, porque sí lo era, porque no había juicio, no había nada. Los fusila. Fue una metidota de pata, porque entonces la prensa y los juzgados de distrito brincan. No se les había probado nada. Nada. Es aquí cuando Rafael de Zayas, en su escrito como juez de distrito, dice: fue tan terrible la sentencia, que decía el mensaje descifrado que yo vi de don Porfirio, de que los fusilara inmediatamente, que mejor hubiera dicho: mátalos en caliente. Esa es la verdad de esa frase. No hubo, como se ha dicho, la palabra mátalos en caliente en el telegrama de Porfirio Díaz. Hubo lo que dije al principio: fusílalos inmediatamente. Así está. Fue Zayas el que, al criticar lo que había pasado como juez de distrito, que ni se lo tomó en cuenta, ¿okay? Luis Mier y Terán, vapuleado por la prensa y por la opinión pública, le muestra el telegrama, y entonces Zayas es el que dice: fue tan terrible lo que dijo don Porfirio, que no se les haga juicio, que mejor se hubiera borrado las palabras y hubiera dicho: mátalos en caliente. Y de ahí viene toda esa frase que se le atribuye a Porfirio Díaz y que se le pone como una frase propia de él, y que mataba a todo el mundo que se lo pusiera, y de eso se ha creado una leyenda negra de que su gobierno, sobre todo cuando se convierte en dictadura, se convierte en un gobierno que mataba a todo el mundo. Mátalos en caliente, mátalos en caliente. Realmente Porfirio Díaz, como militar, nunca había sido cruel.
Prueba de ello, el sitio de México. Prueba de ello, que de todos los que fusilaron, Porfirio Díaz solo fusiló a 2. A Santiago Vidaurri, que era un traidor recalcitrante, y a Tomás Orango. O sea, no tenía esa idea criminal. Lo que hizo fue una excepción, pero lo manchó. Lo manchó. Y de ahí lo han agarrado en la historia. De ahí, y sobre todo, lo han agarrado en la historia, sobre todo a partir del cardenismo, porque evidentemente había que tapar, eso sí, los crímenes, crímenes de la revolución, los crímenes de Carranza, que impunemente mandó a asesinar a Zapata, los crímenes de Obregón, que impunemente mandó a asesinar a Serrano y mandó a asesinar a Villa, los crímenes de Calles, que mandó a asesinar sin juicio a Segura Vilchis, al padre Proy, todos los crímenes, la bola de crímenes espantosos que se cometieron durante el periodo de los sonorenses del poder, sobre todo de Obregón y de Calles. Eso sí, crímenes verdaderos. Pero había que como barnizarlos para que ante esos crímenes estuviera más grande el otro. Mátalo en caliente, mátalo en caliente, mátalos en caliente. Y de ahí, y como si fue una opinión, como una ironía que Rafael de Zayas dijo en su momento, de ahí lo agarraron. Y pasando la Vox Populi, se lo achacan, lo ponen en la voz de Porfirio Díaz y en el telegrama. No estoy justificando nada, de ninguna manera. Simplemente estoy diciendo la verdad, como es el objetivo de este taller. ¿Qué hizo mal? Re mal, porque no había necesidad. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Fue tal el escándalo que se hizo en la prensa y en Veracruz, que evidentemente había que tener un chivo expiatorio. Y ese chivo expiatorio no podía ser, en ese momento que estaban los norteamericanos tratando de invertir, Porfirio Díaz. Y por lógica, ustedes ya se imaginarán quién fue ese chivo expiatorio. El gobernador de Veracruz, Luis Militar, al que lo van a poner en la picota pública, como que él no entendió lo que dijo don Porfirio. Él mismo, con la amistad que tenía don Porfirio, va a reconocer que fue cosa de él, al final de cuentas, pero evidentemente va a quedar quemadísimo, y a partir de ese momento Luis Bertrand sale de la escena política, porque pues ya no tiene cabida en este asunto. Lo manejó perfectamente mal. Fue quizá el asunto más delicado que se manejara durante esta primera etapa de la era tustepecana, y un asunto que manchó históricamente a Porfirio Díaz y dio pie y pauta a que, como uno nunca sabe el futuro, a que años venideros, cuando él cae y se reescribe la historia en la época cardenista, esa frasecita que ni siquiera dijo, pero que sí se refiere al acontecimiento, se la van a achacar. Y durante generaciones la gente aprendió la historia porfiriana diciendo: mátalos en caliente. Como decía don Porfirio, mátalos en caliente. Como decía, no lo digo, pero era parte. O sea, no había necesidad de esto. Claro que don Porfirio lo consideró necesario, porque estaba en el programa de la paz, y estos parecía que iban a desestabilizar la paz, sobre todo grandes leernistas. Y se los echó. La consecuencia fue la mancha que va a tener Porfirio Díaz en ese aspecto. Pero la consecuencia política fue que se calmaron las cosas. O sea, ya. Y el nuevo gobernador, el señor Deza, va a ser pues ya también amigo de Porfirio, pues ya va a convertir a Veracruz, va a tirar las murallas, porque Veracruz estaba amurallado tipo Campeche, para modernizar Veracruz. ¿Ok? Esto fue lo principal que ocurría. México se había como que encarrilado a una senda de paz, de orden, y se veía ya en el horizonte que podía venir el progreso. Pero además de esto, que ya lo brincó Porfirio, lo del Veracruz,
venía otro problema: la terminación de su periodo presidencial, que terminaba precisamente el 30 de noviembre de 1880. Y estamos a fines de año de 1879. Le quedaba un año a don Porfirio. Y don Porfirio, consciente de esto, pues evidentemente va a decir: es muy poco tiempo. Yo no puedo irme a la presidencia. ¿En qué momento puse la no reelección? México me necesita. Nada más que no era tan fácil ahora, porque ahora ya era constitucional la no reelección. Y si él la había puesto, se iba a ver no mal, re mal, que él mismo la quitara. Había que buscar un mecanismo para que él se pudiera quedar. Pero esto lo veremos la próxima semana. Muy bien, jóvenes, pues muchas gracias, muy amables. ¿Okay? Y nos vemos la próxima semana para seguir con la segunda parte de la era tuxtepecana y con el gobierno de don Manuel González. Buenas noches.